Hoy vamos a hablar acerca de lo que sería la transformada de Laplace. Entonces, la transformada de Laplace. Primero vamos a hacer una pequeña introducción de lo que sería una transformada. Nosotros sabemos que en los cálculos se aprendió que la derivación y la integración son transformadas. Esto significa a grandes rasgos que estas operaciones transforman una función en otra. ¿Qué quiere decir esta definición o esta introducción? Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual x al cuadrado, yo esa la transformo a su vez en una función lineal y también la puedo transformar en una familia de funciones polinómicas cúbicas con las operaciones de derivación e integración. Si yo derivo, vemos que nos va a quedar una función lineal, pero si yo integro, nos va a quedar lo que sería una función polinómica cúbica, ¿vale? Además, que cumplen la propiedad de linealidad, tal que la transformada de una combinación lineal de funciones es una combinación lineal de transformadas. Para alfa y beta son constantes, ¿vale? Si yo derivo varias funciones, vemos que se cumple la propiedad de linealidad en la que yo puedo derivar cada una de las funciones. Lo mismo ocurre en lo que serían las integrales. Ahora bien, se cumple la propiedad de la linealidad siempre que cada derivada e integral exista, ¿vale? Ahora examinaremos un tipo de especial de transformada integral llamada transformada de Laplace, que además de tener la propiedad de linealidad, la transformada de Laplace tiene muchas otras propiedades interesantes que la hacen muy útil para resolver problemas lineales con valores iniciales. Ahora bien, vamos a dar lo que sería una introducción a lo que sería o una definición a lo que sería la transformada integral. Si f de x y es una función de dos variables, entonces una integral definida de f respecto a una de las variables conduce a una función de la otra variable. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo esta integral definida para 2x por y al cuadrado, en función, esta integral se va a resolver en función de x. Vemos que está el dx, ¿vale? Al momento, o bueno, como yo estoy integrando con respecto a x, yo puedo sacar la y como constante de mi integral y proceder con mi integral. En este caso, como es una integral definida, sabemos que cuando nosotros tenemos una integral definida, siempre nos va a dar un valor numérico, que serían entre los límites que estamos acotando. Al resolver esa integral, vemos que esa función está dependiendo de dos variables, x y y, pero al resolverla, vemos que nos va a quedar en función de una sola, que sería a la que no estamos integrando. En este caso sería y, ¿vale? Entonces eso es lo que quiere decir la transformada de una integral. De igual modo, una integral definida, como esta, la que tenemos acá, transforma una función f de la variable t en una función f de la variable s, ¿vale? Tenemos en particular interés en una transformada integral donde, se lo muestro, el intervalo de integración es el intervalo no acotado 0 a infinito, ¿vale? Si f de t se define para t mayor o igual a 0. Entonces, la integral impropia, esta que tenemos acá, se define como un límite, ¿vale? Ubicamos el límite debido a que está tendiendo hasta el infinito. En este caso yo cambio ese infinito por b que tiende al infinito, ¿verdad? Y si existe el límite en esta ecuación, ¿vale? Aquí si existe el límite en 1, entonces se dice que la integral existe o es convergente. Si no existe el límite, la integral no existe y es divergente. Entonces, vamos a dar lo que sería una definición, un poco para entender lo que sería esa integral que tenemos acá. Entonces, la función ks de t se le llama kernel o núcleo de la transformada, esto que tenemos acá, ¿vale? Donde tomaremos a ks de t igual a Euler a la menos st, ¿vale? Como el núcleo que nos proporciona una transformada integral especialmente importante. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo que sería la transformada de Laplace. La definición de la transformada de Laplace. Bueno, sea f una función definida para t mayor a 0, entonces se dice que la integral está compuesta por f.
Este símbolo que nosotros tenemos acá significa transformada de Laplace de f de t, o sea, de lo que tenemos aquí adentro. Eso va a ser igual a la transformada integral de 0 hasta infinito de nuestro kernel Euler a la menos st por una función f de t. ¿Vale? Nosotros vamos a integrar con respecto a t. Si nosotros integramos con respecto a t, nosotros sabemos que nos va a dar una función con respecto a eso. ¿Vale? Entonces, es la transformada de Laplace de f siempre que la integral converja. ¿Vale? Cuando la integral de la definición 2, esta que tenemos acá, converge, el resultado es una función de s. En el análisis general se usa la letra minúscula para denotar la función, ¿vale? Esta que tenemos acá, que se transforma, y la letra mayúscula corresponde a su transformada de Laplace. Entonces, si yo tengo la transformada de Laplace de f de t, eso me va a dar igual a una función f de s. Y lo mismo ocurre acá. Si yo tengo una transformada de Laplace de g de t, me va a dar una función con respecto a s. Y lo mismo para el otro. Ahora bien, vamos a ver cómo se resuelven las transformadas de Laplace con este ejemplo 1. Si nosotros nos dicen evalúe la transformada de Laplace de 1, nosotros para resolver ese ejercicio vamos a utilizar lo que sería la definición de la transformada de Laplace, que nos dice que la transformada de Laplace de una función f de t va a ser igual a la integral de 0 hasta infinito de Euler a la menos st por f de t, por dt. Entonces simplemente reemplazamos. Nuestra función f de t en este caso es 1, entonces le reemplazamos la integral. Procederemos a lo que sería resolver esa integral aplicando lo que sería el límite de b cuando tienda a infinito. Ya resolviendo esa integral sabemos que el resultado de la integral nos va a arrojar un menos Euler a la menos st sobre s. Y como son límites, como es una integral definida, tenemos unos límites en la que vamos a aplicar el límite superior menos límite inferior. En este caso, aplicando ya los límites, nos va a quedar de la siguiente forma. ¿Vale? Así como lo tenemos acá. Ahora bien, ¿por qué ese resultado me da 1 sobre s? Si nos damos cuenta, b tiende a infinito. Cuando nosotros tenemos un Euler elevado a un número negativo multiplicado por un número extremadamente grande, eso nos va a arrojar 0. ¿Vale? Entonces, cada vez que nosotros veamos un Euler elevado a un número negativo por un número tan grande, ya sea el infinito, eso nos va a arrojar 0. Y ustedes lo pueden poner a práctica en su calculadora. Entonces, si eso tiende a 0, simplemente la respuesta sería 1 sobre s. ¿Vale? Aquí se lo explico. Cuando s es mayor a... esa respuesta es cuando s sea mayor a 0. El exponente menos sb es negativo. Y Euler a la menos sb tiende a 0 conforme a b tiende a infinito. La integral diverge para s menor que 0. ¿Vale? Ese sería como el primer ejercicio. ¿Vale? Ahora bien, para nosotros ahorrarnos el paso de lo que sería colocar el límite, simplemente nosotros ubicamos el infinito como tal y ya sabemos que al reemplazarlo eso se nos va a hacer 0. Ahora bien, vamos con un segundo ejemplo. Me dicen evalúe la transformada de Laplace de t, de la función t. Entonces, lo mismo, yo aplico mi definición de la integral. En este caso me va a quedar la integral de 0 a infinito de Euler a la menos st por t por dt. Como estamos multiplicando dos funciones, quiere decir que yo tengo que resolver esa integral por partes. Entonces, u lo voy a tomar como t y db lo voy a tomar como Euler a la menos st por dt. Du, si le diéramos en ambos lados, me va a quedar du igual a dt, y si yo integro me va a quedar b igual a menos Euler a la menos st sobre s, acotado en los límites de 0 a infinito. ¿Vale? Cuando nosotros vamos a resolver una integral por partes y está definida para ciertos límites, al momento de nosotros realizar cualquier integral, nosotros debemos realizarla dentro de esos mismos límites. ¿Vale? Por eso sale el 0 hasta infinito, esos límites ahí. Ahora bien, utilizo la famosa fórmula de una vaca sin cola, 22 uniforme, ¿verdad? Y me va a quedar así tal cual como tenemos. Ahora bien, si yo reemplazo lo que sería estos límites
que yo tengo acá, nos vamos a dar cuenta que si el límite superior es infinito, ya sabemos que Euler a la menos s por infinito, eso nos arroja 0, entonces mi límite superior se elimina. Ahora, por el otro lado, mi límite inferior, cuando es 0, si yo tengo una t 0, 0 por cualquier número va a dar 0, y 0 dividido entre cualquier número va a dar 0, entonces todo este término se me va. ¿Y qué nos queda? Nos queda 1 sobre s, integral de 0 a infinito, de Euler a la menos st por dt. Sabemos que esto, asumiendo el ejemplo pasado, era la transformada de Laplace de 1, ¿verdad? Y la transformada de Laplace de 1 nos dio el resultado de 1 sobre s. Entonces, multiplicando 1 sobre s por 1 sobre s, sabemos que la transformada de Laplace de t nos va a dar 1 sobre s cuadrado. ¿Vale? Ahora, vamos con un tercer ejemplo. Me dicen evalúe la transformada de Laplace de Euler a la menos 3t. Entonces, lo mismo, aplicamos lo que sería mi definición de la transformada de Laplace y me quedaría de cierta forma así. Sabemos que por propiedades de la potenciación yo puedo juntar esos Euler y que mis exponentes queden restando o sumando. En este caso me va a quedar de la siguiente forma. ¿Vale? Al yo resolver esa integral me va a quedar así tal cual. Vemos que salen los límites y vamos a proceder a lo que será reemplazarlos, a ver qué nos da. Si nosotros reemplazamos el límite superior, que sería infinito, nos vamos a dar cuenta que todo el término se me va a hacer 0, porque tengo un Euler elevado a la menos número multiplicando un infinito, se nos da 0. Si yo reemplazo el 0, sabemos que cualquier número multiplicado por 0 me da 0, y Euler elevado a la 0, ¿vale? Euler elevado a la 0 me da 1, entonces me va a quedar el resultado de la siguiente manera. Además que es menos el límite inferior, ese menos con este menos se nos va y me va a quedar así de esta forma. Entonces, la transformada de Laplace de Euler a la menos 3t es igual a 1 sobre s más 3, siempre y cuando s sea mayor a menor. ¿Vale? Vamos con un cuarto ejemplo. Me dice, evalúe la transformada de Laplace de la función seno de 2t. Solución. La transformada de Laplace de seno de 2t no es más que aplicando la definición de la transformada de Laplace, en la que sería la integral de 0 a infinito de Euler a la menos st por la función que vamos a aplicarle la transformada de Laplace. En este caso, seno de 2t. Si yo tomo u como seno de 2t y db como Euler a la menos st por dt, recuerden, son dos funciones que están multiplicando. Entonces du me va a quedar de la siguiente forma y b me va a quedar de la siguiente forma, con esos respectivos límites. Si yo reemplazo aplicando una vaca sin coloración uniforme, me va a quedar de la siguiente forma. ¿Vale? Ahora bien, es una integral por partes cíclica. ¿Qué quiere decir? Que tengo que volver a integrar por partes para ver qué me da. En este caso nos vamos a dar cuenta que todos estos términos se nos cancelan. Veamos por qué. Para el límite superior sabemos que tenemos un Euler a la menos st. Por ese Euler a la menos st, todo se nos va. El límite superior. Menos el límite superior. Menos con menos no da más, ¿verdad? De menos se me va. Y vemos que aquí dentro del ángulo tengo una t. Si yo reemplazo el 0 me va a quedar seno de 0. Y sabemos que seno de 0 da 0. Por ende, todo ese término se me va y este término no me aporta nada. Simplemente quedándome esto que tenemos acá. Ahora, si yo vuelvo a realizar mi integración por partes, digo que u va a ser coseno de 2t, db va a ser igual a Euler a la menos st por dt, du va a ser menos 2 seno por 2dt, aquí me faltó colocarle el dt, aquí va el dt, ¿vale? Y que b va a ser igual a lo que tenemos acá. Si nosotros volvemos a reemplazar, nos va a quedar de la siguiente forma. En donde ya ahora sí sabemos que esto que tenemos acá, ¿vale?, es la transformada de seno de 2t, ¿verdad? Entonces yo la puedo ubicar de esta forma. Todo este término lo puedo pasar al otro lado de la igualdad a sumar y vemos que al reemplazar estos límites, ¿vale?,
me queda simplemente lo que sería el límite inferior. ¿Por qué me queda nada más el límite inferior? Porque coseno de 0 da 1 y Euler a la 0 da 1, entonces sí me queda un término, me queda 1 sobre s. Entonces, tenemos esto, ¿verdad? Como les decía, eso me da 1 sobre s. Ahora sí, multiplico todo mi término del 2 sobre s, este que tenemos acá, ¿vale? Lo distribuyo, me queda de la siguiente forma y paso mi término al otro lado de igualdad a sumar. Saco un factor común, ¿verdad? Y todo ese término lo paso a dividir. Aplico lo que sería la ley de extremo con extremo, ¿verdad? Me va a quedar de la siguiente forma, en donde el s cuadrado y s cuadrado se me pueden ir y la transformada de Laplace de seno de 2t me va a ser igual a 2 sobre s al cuadrado más 4, ¿vale? Y vamos ahora a hacer un ejemplo 5. Nosotros también podemos aplicar la transformada de Laplace en lo que serían las gráficas. Por ejemplo, me dicen evalúe la transformada de Laplace de f de t, pero f de t es lo que tenemos acá, en donde f de t toma el valor de 2, ¿vale? Dentro de estos límites. Si dibujamos la gráfica, aquí sabemos que esto es 1 y esto es 2, donde f de t va a ser 2 dentro de los límites de 0 a 3. Aquí 1, 2 y 3, hasta acá. Y que f de t cambia su valor a 0 cuando es mayor o igual a 3. Esto quiere decir que iría desde 3 hasta el infinito, va a tomar el valor de 0. Entonces, aplicando lo que sería la definición, como son dos funciones y son dos funciones que tienen dos límites, entonces los límites estarían repartidos de la siguiente forma y la función así de la siguiente forma. Si son dos funciones f de t, vamos a sumar dos veces la definición, ¿vale? Nos va a quedar así. Sabemos que esta integral no nos va a aportar nada porque está multiplicando por 0, entonces simplemente se me va, ¿vale? Y aquí tengo f de t 2 de acotado en los límites de 0 a 3, como me lo mostraba mi ejercicio, ¿vale? Entonces, si yo saco ese 2 como constante y resuelvo esa integral, vemos que dentro de esos límites me va a quedar de la siguiente forma, ¿vale? Intentando reducir un poco más, saco un factor común de 1 sobre s, ¿verdad? Me va a quedar el resultado así, ¿vale? Y eso sería la transformada de Laplace para una función en la que toque graficar. Entonces, esto ha sido todo por la transformada de Laplace. Espero que hayan entendido y más tarde pasaremos a lo que sería la explicación de transformada inversa de Laplace.